Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a seguir compartiendo la palabra suya en este espacio, agradeciendo primeramente que nos ha permitido estar de nuevo aquí en su presencia, en esta forma de llevar la palabra a los corazones de las personas. Y yo espero realmente también que quienes nos escuchan puedan a su vez llevar a otras personas, porque todos necesitamos la palabra de Dios y llevarla a sus oídos, y que Dios ponga el querer como el hacer en quienes escuchan. Es algo de lo cual debemos de estar agradecidos, pero debemos también de hacer nuestro mejor esfuerzo al respecto. Vamos a orar para dar inicio a este espacio. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por ayudarnos en todo lo que necesitamos, en todo lo que nos hace falta, por permitirnos conocerte, por librarnos de todo tipo de males. Gracias porque nada nos falta, porque estás aquí y en todos lados siempre, guardándonos de todo lo malo. Y eso no quiere decir que no haya cosas malas en este mundo, más bien que tú nos libras de todas ellas de acuerdo y siempre conforme a tu voluntad. Te pido el día de hoy que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, que nos ayudes a hacer las cosas bien, a reflexionar, a arrepentirnos de nuestros pecados, pero que esto nos lleve a la salvación, que tú nos salves por medio de este arrepentimiento, que tomemos nuestra cruz y te sigamos, Cristo, y que dejemos todo lo que representa iniquidad y tener una forma reiterativa de pecar, una forma regular de estar pecando casi por hacerlo sin tener conciencia de ello o porque ya nos da igual. Líbranos de todo eso. Pon tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos a llevarla a otros espacios y a otros lugares donde se pueda a su vez compartir en otros ámbitos. Y ayúdame a expresarme correctamente también en este día. Te doy muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 51 y damos comienzo con el versículo 1. Salmos capítulo 51, versículo 1. Y aquí viene la importancia de no centrarnos en nosotros, sino en Dios mismo, como es el ser que nos ha creado, que nos conoce, que nos da prácticamente todo, porque es dueño de todo como tal. Y la palabra del día de hoy nos debe de enseñar que sin Él no podemos hacer nada. Y no lo dice la Biblia, pero sí lo dice Miguel de Cervantes cuando hace referencia que si Dios no quiere, ni una hoja se mueve, refiriéndose a las hojas del árbol. Y entonces permite tanto que las cosas que para nosotros son buenas o malas sucedan, pero con una finalidad siempre de generar un bien y de darle gloria a Él. Entonces, la palabra del día de hoy hace referencia a que no podemos estar desconectados de Dios y que nosotros por nuestros propios méritos nunca vamos a ser tomados como buenos y menos aún justificados. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Salmos capítulo 51, versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nosotros sabemos, y es un punto fuerte para iniciar, Dios tiene siempre consciente que de lo mejor que le podemos dar es nuestra obediencia, porque conlleva todo. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a orarle, vamos a dejar nuestros pecados por arrepentimiento, vamos a manifestar que estamos caminando del lado de Dios, por ejemplo, haciendo el bien al prójimo. Podemos de muchas maneras manifestar obediencia a Dios, pero este es un punto central. Si obedeces a Dios, todo lo demás va a ir por ende trabajándose. Entonces, borra mis rebeliones. No solamente se refiere a que no me hagas rebelde contra mis autoridades. Hay que recordar que si yo no respeto a mi autoridad o si cometo algo que pueda ser en contra de lo que mi autoridad está diciendo, en contra de mi autoridad, de su autoridad misma, perdón, estoy pecando contra Dios también, porque ¿cómo puedo obedecer a Dios o decir que obedezco a Dios si no obedezco a las autoridades? Y bueno, vamos a dar continuidad. Entonces, no solo se trata de rebeliones contra nuestras autoridades, sino rebeliones contra Dios mismo. 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Y eso es lo que nos caracteriza. Somos seres humanos caídos, pecaminosos, somos personas que no podemos estar haciendo lo correcto si no estamos de la mano de Dios. Es por eso muy importante, tenemos que estar siempre en conexión con Dios mismo para que todo lo demás vaya siendo de la mejor manera. Y no me refiero a que nos vaya bien económicamente, que nos vaya bien en el trabajo, no me refiero a recibir un bien, pero sí vamos a tener nuestra carta de presentación como parte de nosotros mismos. Y aquí mismo lo está diciendo también, que mi pecado está delante de mí. Cuando nosotros realizamos algo que pueda dañar no solo nuestra imagen, sino puede ser también a nuestros seres queridos, a nuestra salud, etcétera, eso es una etiqueta que nos caracteriza por mucho tiempo e incluso puede ser toda la vida. Nosotros cometemos alguna cuestión de cualquier tipo, se hace pública porque todo al final siempre se revela. Y después de eso, la gente nos empieza a poner etiquetas de diferentes maneras, nos señala que somos esto o aquello, aunque podamos ya haber dejado esa vida o podamos incluso reducirlo a su mínima expresión, tal defecto, pero siempre va a estar delante de nosotros el pecado y por eso debemos de sobreponernos y obviamente con la palabra de Dios tiene que ser porque no podemos nosotros mismos por nuestros propios méritos y vamos a seguir cayendo una y otra vez hasta que no reconozcamos la autoridad de Dios y no le demos el control de nuestro ser a Dios como tal. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ejemplo, y lo que acabo de decir de si pecas contra las autoridades terrenales y humanas, estás pecando contra Dios. Obviamente estamos refiriéndonos a una cuestión bíblica. Si bíblicamente la autoridad
procede correctamente, me refiero. Es decir, que si la autoridad hace lo que bíblicamente es correcto, lo que Dios determina como viable, tenemos que obedecer, tenemos que acatar, tenemos que trabajar para llevar a cabo esa instrucción. Ejemplo, si mi autoridad me dice que realice algunos documentos, tengo que acatar. Si mi autoridad me dice que dé mi mejor imagen como servidor público, tengo que acatar. Pero en el caso de que mi autoridad me diga algo que no es bíblico, tengo que orar a Dios para que me ayude, pues de la manera que Él considere, si Él considera, y no estemos pecando. Si mi autoridad me dice que le ayude a cometer alguna situación ilícita o que le ayude a dañar a otra persona, bueno, fuera de lo normativo, nada más porque tienen cuestiones personales, ejemplo. Si mi autoridad me pide estas cuestiones, obviamente tengo que orar a Dios. Tengo que orar a Dios para que no permita que tenga consecuencias por haber dejado o haber negado este tipo de instrucciones. Y pues puede ser en una de esas situaciones incluso que Dios haga lo pertinente con la autoridad y puede ser que incluso que haga cambiar a un empleo y sea mejor o le des más tiempo a Dios, no sé. Él sabe qué es lo mejor para cada quien. Hay para algunos que dice que es mejor que cuenten con ciertos recursos, que les vaya bien económicamente. Hay otras personas que no les da tanta economía porque a lo mejor pueden perder la cabeza y dejar el camino de Dios como tal. Entonces Dios sabe en qué medida justa darle a cada persona y hace las cosas cuando quiere, porque quiere, como quiere. Entonces son este tipo de situaciones los que tenemos que estar en, se podría decir, en cuenta, debemos de tener en cuenta para que siempre estemos procediendo conforme a lo bíblico. Y entonces, si pecamos contra alguna autoridad, pecamos contra Dios, primeramente. Y esto, obviamente, de ser caídos y pecaminosos como seres humanos, Dios lo hizo con la finalidad de que siempre estemos, repito, tomados de su mano. 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dos cuestiones aquí, dos puntos importantes. El salmista puede hacer referencia al origen de esta persona. Pudo haber sido fuera del matrimonio, pudo haber sido alguna situación de este tipo. Pero también quiere decir, en primera, bueno, la cuestión del origen de esta persona y en segunda, cómo podemos definir que la salvación es personal. Es decir, si Dios decide salvar a una persona, no va a salvar a él y a toda su familia, solamente a una persona. Y sí puede salvar si él quiere a toda una familia, pero él, es decir, si una sola persona cree en Dios y sigue su camino correcta y estrechamente como dice la palabra, y los demás hacen lo que quieren, no, eso no es salvación. Y puede que una familia, incluso a excepción de una sola persona, vaya al infierno por desobedecer a Dios o por no creer en Él desde el principio.
entonces la salvación es personal. Punto número 2. Dios ama la verdad, Dios ama su palabra, Dios ama la verdad de su palabra y en lo secreto lo ha hecho comprender. Es decir, ¿cómo sabemos que algo es más genuino? Porque no se tiene que señalar, no se tiene que decir, porque se ve simplemente. No es lo mismo ver a una persona que está caminando con Dios que ver a una persona que dice que está caminando con Dios. Ejemplo, tenemos los frutos de la vida. Es decir, una persona que camina con Dios y una que dice que camina con Dios van a dar frutos diferentes. Si vemos que quien camina con Dios es una persona que busca la rectitud, que busca a Dios, que busca siempre dar testimonio y hacer el bien, bueno, podemos profundizar en que probablemente es una persona de Dios. Si otra persona que dice que es hija de Dios tiene frutos como por ejemplo los chismes, cuestiones de adulterios, que roben, que hagan pelear a las otras personas, o sea, y entonces, bueno, Dios se refiere a, sobre todo quienes predican en su nombre, cuestiones de este tipo, que por su fruto los conocerán. Y entonces, todos esos frutos en la vida personal se pueden manifestar incluso, y profesional ni se diga. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto habla en sentido figurado, claro. No está diciendo como en muchos lugares piensan, luego son tan extremistas y hiperliteralizan todo, que tenemos que purificar nuestros pecados con hisopo y que nos lavemos. Si nos lavamos con hisopo, ya no tenemos pecados. No, no se trata de eso. No tenemos que tomar literal todo lo que viene en la palabra porque son también cuestiones en sentido figurado y si las tomamos nos vamos a alejar más de Dios incluso. Bueno, pero esto también tiene que ver el entendimiento que Dios pone en cada quien. Si Dios quiere poner un entendimiento profundo de lo que realmente se está expresando en su palabra, obviamente no va a estar limpiándose con hisopos todo el tiempo sus pecados. Y hay otras cuestiones más graves. Esta a lo mejor no he tenido conocimiento de algún caso de este tipo, pero sí de otros casos más feos que hacen prácticas extrañas simplemente por hacerlas porque a lo mejor viene la palabra lo dice de una manera y se interpreta mal, ejemplo el diezmo. 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No se refiere a que las haga que no existen, que no les tome en cuenta, que me dé el arrepentimiento que necesito, porque necesitamos arrepentimiento todos para salvación. Si uno se siente mal por hacer algo malo, obviamente, y después lo vuelve a hacer, eso no se llama arrepentirse, se llama sentir remordimiento, es algo más superficial. Bueno, es algo superficial el arrepentimiento no. Entonces, si Dios quiere, nos puede hacer alegres hoy mismo. Y si no, tenemos que seguir en búsqueda de Él, no para que nos haga felices hoy mismo, mañana, sino para darle gloria y que nos salve. Y no, repito, no tenemos que hacer las cosas para obtener el bien. Así voy a darle alabanza a Dios para que me salve. No,
Se trata de irlo generando de corazón y en la mejor sintonía, en la mejor disposición. Tenemos que hacer de esa manera las cuestiones. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está pidiéndole a Dios que lo renueve. Hay que pedirle a Dios que nos renueve en todo sentido. Nosotros sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Somos dueños de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y somos responsables también. Entonces, debemos de tener en cuenta que que nos sintamos bien o mal por ello, que pensemos que es normal o que está bien algo malo, pues ya es otra cosa, pero sabemos lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos. Entonces, así, con el corazón humillado a Dios, se está pidiendo que le cree un corazón limpio y que le renueve dentro el espíritu, en su ser. 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y obviamente nos referimos, por ejemplo, Sansón. El Espíritu Santo estaba sobre Sansón. Pero cuando nos referimos también a que el Espíritu, fuimos sellados con el Espíritu de Dios, se encuentra en el corazón. No hay que malinterpretar que estemos diciendo que se va el Espíritu Santo de nosotros. No. Si fuimos sellados con el Espíritu Santo, así permanecerá porque es voluntad de Dios. Obviamente, cuando sea su voluntad esto. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dame la nobleza, nobleza de carácter, no de riqueza. 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El trabajo que se está realizando, Cristo lo realizó. Cristo sigue realizándolo en todas las personas. Acercarse a los pecadores, a los transgresores, fue dentro de lo último que hizo como ser humano cuando bajó esta tierra. Fue perdonar a alguien que se arrepintió, que estaba crucificado a un lado suyo, un delincuente. Tuvo un arrepentimiento genuino y le dijo que a partir de ese día iba a estar con él en el reino de los cielos. ¿Por qué? Obviamente, con lo que representa la prudencia, nosotros también tenemos que buscar la cercanía con las personas que tienen pues un amplio historial de cuestiones, incluso difíciles. Reitero, la prudencia es importante, pero no tenemos que alejarnos porque Dios nos llama a predicar a toda criatura. 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Se pide protección. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Se tiene que predicar, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Hay que recordar que hay cuestiones más importantes que sacrificar animales a Dios y obviamente después del sacrificio definitivo de Cristo no tenemos que estar buscando este tipo de cuestiones. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de todos los pecados que ha cometido. Y arrepentimiento, como dije, es algo genuino, real. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y aquí nos estamos refiriendo a la sombra y figura de Cristo. Es decir, no tenemos que estar sacrificando animales, tenemos que estar siguiendo a Cristo porque Él se sacrificó por nosotros. Y hay que recordar que un sacrificio, tanto de Cristo como lo que era sombra y figura en el Antiguo Testamento, señala que alguien tiene que morir por nosotros, porque si nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros pecados, sería la muerte. Entonces, en tiempos del Antiguo Testamento, sacrificar animales era que el animal iba a recibir el castigo que yo merecía. Pero Cristo es el sacrificio definitivo y entonces es la paga por todos los pecados, reitero, de quienes lo siguen, no de todos. No se sacrificó por el ladrón, por el adúltero, la ramera. No se sacrificó a menos que ellos se arrepientan de todo corazón. Vamos a orar para culminar con la palabra del día de hoy. Muchas gracias, Dios, por permitirnos seguirte conociendo a través de tu palabra, por seguirnos dando un amplio panorama de lo que solicitas en nosotros, de lo que tú estás solicitando que hagamos como parte de hijos tuyos o en ese camino de buscarte. Ayúdanos a seguir comprendiendo esa voluntad y esos tiempos tuyos, a seguir acatando tu palabra como la máxima autoridad, Rey de reyes y Señor de señores. No es una autoridad más o mayor a nuestros jefes de trabajos, una autoridad incluso que gobierna sobre reyes y sobre señores de diferentes tierras, de diferentes lugares, naciones, y que señorean sobre diferentes personas, multitudes. Tú eres la máxima autoridad de todo. Permítenos servirte, seguirte y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te ruego que nos enseñes si tú quieres. Bendice nuestras familias, nuestras vidas, bendice nuestra salud, nuestro trabajo. Sana a quienes no tengan esta salud óptima y ayúdanos sobre todo a ser obedientes a ti y a seguirte en todo momento y en todo lugar. Te damos muchas gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias por esta palabra tuya. Gracias por todas estas enseñanzas. Te pido que atiendas, si tú quieres, todas nuestras necesidades y peticiones, pero que nosotros seamos un poco, aunque sea, correspondientes, con lo que con lo que tú nos das, con todo lo que tú nos brindes, seamos correspondientes, aunque sea un poco, y que dejemos todos nuestros pecados pensando que caminamos contigo y que tú nos vas a perdonar de todo lo que hagamos y que por eso lo vamos a seguir haciendo. Quita esa conciencia de nosotros y ayúdanos a caminar contigo hoy mismo, no mañana ni pasado, hoy, si es tu voluntad y si tú lo permites. Te lo pido de esa manera. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana, si Él quiere. Hasta luego.